Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es referente central de las ciencias sociales y del feminismo argentino, asesora ad honorem del Gobierno Nacional, de un optimismo contagioso y de una convicción inquebrantable. Dora Barrancos, en Principio Activo Salud y Sociedad, nos propone pensar el patriarcado. Nos propone pensar y cuestionar las bases de opresión que lo sostiene y anuncia una nueva época que ya estamos gestando. Le escuchamos. El triunfo del patriarcado es eso, hacer creer que eso es inexorable, que es así, que vino y se queda para siempre, y que además, ¿por qué vamos a luchar contra eso si eso es lo que efectivamente manda lo natural? ¿Cómo se lucha frente a eso que es tan como omnipresente? Es interesantísimo lo que me preguntas, porque ahí está el intríngulis de la cosa. Y voy a decirte por qué. Porque efectivamente una de las mañas notables patriarcales que de alguna manera pasa casi inconscientemente en la demografía masculina. No es que todos los días los varones, sobre todo, no es que todos los varones se preguntan ¿qué es ser un varón? No es así. ¿Qué implica el patriarcado? No es así. Lo que ocurre es que se convierte en una circunstancia telúrica casi, ¿no? De enorme metaestabilidad. Esto lo decía una gran feminista, una gran académica, Celia Amorós, sobre todo tomando una gran frase de Sartre, ¿no? La metaestabilidad que tiene el dominio. Y es un dominio, ahí es lo que tú decías, que efectivamente pasa por dos tipos de justificación. A menudo, para espíritus laicos, digamos, esto está en la naturaleza. La naturaleza es la que indica la supremacía de los machos, la supremacía de los varones. Es un dislate absoluto. Porque la naturaleza no sabe que se llama naturaleza, siempre lo digo, pero por las dudas voy a reafirmar. Entonces hay una cierta invención. Fíjate la petulancia. El patriarcado le dice a la naturaleza que tiene que darle normas. Le dice a la naturaleza que tiene que darle normas a nuestras vidas. ¿Está claro? Entonces eso es de mucha sofisticación, muy sofisticado. La naturaleza dice esto. La naturaleza dice que las mujeres son procreadoras, cuidadoras y están todas hechas para la urdimbre doméstica. Eso es lo que dice el patriarcado. El patriarcado laico. Cuando el patriarcado no es laico, ¿no? Y en realidad asume todos los costados confesionales, en fin, y le gusta entonces organizar la justificación de otra manera. Dice, Dios lo ha querido así. Dios lo ha querido así. Mahoma lo ha querido así, en fin. La verdad es que es también una situación de estropicio, porque no podemos adjudicarle al deseo de Dios la desigualdad humana. Es un contrapropósito, ¿no? ¿Cómo Dios va a organizar la desigualdad? Ahí yo digo, hay una injuria a Dios. Hay una injuria a Dios. Entonces, creo que he sido clara. Los dos regímenes de justificación que conocemos son o es natural o es sobrenatural. Bueno, la verdad, no es natural, no es sobrenatural. Es absolutamente terráqueo.
en este mundo terrenal se ha organizado el más valor que tienen las comunidades masculinas frente a una mengua de valor que tienen las comunidades femeninas, que se sale con, también desde ya, con una fragua nueva, con un ímpetu nuevo, porque aquellas personas que están en condiciones de un nuevo acierto reflexivo, un nuevo acierto con la sensibilidad, son las que tienen que ir, esas personas son las que tienen que ir proponiendo cada vez más la urgencia de cambios en la sensibilidad y en el conocimiento de otros y otras. Y la política es poder, pero lo que quiero decir que además de eso, deberíamos transitar por la experiencia de la potenciación, es decir, el erguimiento, la idea que estamos erguidas, y que eso implica que tengamos también la ética de la sororidad, cuando nos potenciamos tenemos que asir también la ética de la sororidad, es decir, hacer que otra compañera esté en estado de potencia, y otra. Y bueno, es por ahí. Es incalificable la adversidad a la que estamos en este momento sometidas y sometidos, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí está la cuestión. No, mi expectativa es de siempre optimista, porque hay algo que debo reconocer. ¿Por qué gente común es optimista? Porque se obliga al pacto de la acción. Esto es lo que quiero decir. Se obliga. Es decir, si alguien es pesimista, que lo considero que sí, que puede serlo, de espíritu, de temperamento, de personalidad, bueno, está mucho más desobligado. Depende yo diría, del flujo de conciencia, y cuánto nos jugamos en relación a una determinada perspectiva. Cuánto nos jugamos en relación a una convicción. Una perspectiva es una convicción. ¿Cuánto? Bueno, cada quien hace lo que puede, pero yo no creo que eso se pueda llevar así, se pueda desenlazar, es decir, como propedéutica humana, sin la apuesta optimista. Y en verdad, a veces he dicho que, y tal vez la ocasión sea, ¿no? Las cosas están tan mal que mejor dejemos el pesimismo para épocas mejores. Entonces, no conviene ser pesimistas, no nos podemos dar el lujo de ser pesimistas cuando las cosas están con tanta turbulencia. En fin, yo tengo esa apuesta conmigo, hay que salirse del mormazo, hay que salirse de del tironeo que nos lleva a una inflexión, inclusive del espíritu, que es el desasosiego, la depresión y demás. No nos dejemos amilanar por esos enemigos. Los peores enemigos que tenemos son la caducidad de la expectativa optimista. Ese es el peor enemigo que una tiene. Hace una caducidad de mi perspectiva obviamente, de acción, de lucha. En todo caso, eso es lo que quiero significar. Después de escuchar a Dora Barrancos, no nos queda otra que sentirnos optimistas y empujar la esperanza. En el próximo bloque tendremos la voz de los trabajadores y también vamos a pensar críticamente la pandemia en Córdoba con el doctor Oscar Atienza. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. En la voz de los trabajadores, Zuli Miretti, secretaria adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, aborda la educación en pandemia y cómo se visibilizan las desigualdades.
Esta pandemia nos mostró también que a veces el estar aislado del virus y encerrados en las propias casas también puede ser muy peligroso. Y lo vemos con los abusos de todo tipo, violaciones, hasta llegar a los femicidios, ¿no? Y por eso decimos que es tan importante el papel que juega la escuela, porque hoy no tenemos las voces de nuestros niños y jóvenes que nos alertan sobre situaciones que pasan en la casa y que los chicos sí en la escuela son detectadas, porque los maestros detectan estas situaciones. Y ahí donde también tenemos que decir que la ESI es fundamental y que más que nunca, bueno, todas las escuelas deben trabajar en este sentido, ¿no? Porque si bien hay una ley nacional, pero todavía por ahí vemos que falta que todas las escuelas implementen el uso de la ESI. Nosotros desde UPC estamos trabajando muchísimo en eso y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que una forma de prevenir siempre es que los chicos bueno, estén... nuestros niños y jóvenes estén adiestrados por la ESI, por la educación sexual integral. Y también en esto muchos derechos son vulnerados, por eso la pandemia, entre las desigualdades hay muchas aristas que tiene, ¿no? Y creo que con los derechos humanos son colectivos, se construyen colectivamente y se defienden colectivamente. Y por eso es tan necesaria la presencialidad en las escuelas, porque es el lugar de los encuentros, el lugar de donde circula la palabra. Y bueno, y la educación es un derecho, pero como decía antes también, se tienen que cumplir montones de derechos para que, bueno, realmente nuestros chicos tengan, nuestros niños, jóvenes y la sociedad en su conjunto tenga una vida más solidaria, más justa, más igualitaria, porque si algo demostró esta pandemia es la tremenda desigualdad que existe y es en todos los niveles, ¿no? Hacemos un repaso crítico de la situación de la pandemia en Córdoba. Para eso, entrevistamos al doctor Oscar Atienza, que se ha convertido en la voz de los trabajadores de la salud y de la sociedad. En Córdoba no estamos bien y necesitamos tener una posición crítica. Nosotros venimos denunciando el aumento de casos periódicos y en algunas proyecciones que comenzamos a hacer vimos que la provincia de Córdoba no estaba tomando ningún tipo de medidas que frenara la cantidad de contagios diarios, la cantidad de personas que a día se va infectando. Al ver esas proyecciones logramos entender que algunos indicadores empezaban a empeorar. Por ejemplo, los indicadores estos hospitalarios, la cantidad de camas que están ocupadas en UTI. El gobierno hace días atrás que agregó camas, pero no agregó personal de salud. Al día de hoy uno puede asegurarte, yo te puedo asegurar, que la ocupación de camas en la provincia es plena. Estos son los indicadores que nos movieron a pedirle al presidente de la Nación, en principio, apretar el botón rojo. Nos dijeron que eso era un resorte del gobernador, de cada uno de los gobernadores, que no es un resorte más a nivel nacional, cosa que me preocupó porque en la primera instancia, la primera cuarentena, era un resorte de Presidencia de la Nación, ahora pareciera ser que no. Es necesario bajar de fase, una fase 1 estricta. Yo no sé si hoy alcanzan con 14 días, me parece que alcanzaban hace 10 días atrás, con 14 días hubiera sido suficiente. Me parece que hoy, por la cantidad de casos y el nivel de ocupación de camas, me parece que hace falta por lo menos 21 días. Y a partir de allí, de esa fase 1 estricta, comenzar con un sistema de control de actividades un poco más inteligente, un poco más intermitente, con actividades que se las puede abrir y cerrar. La gente entiende que estamos en pandemia, pero necesita una voz, una autoridad que le diga esto no se debe hacer y con total claridad. Y a partir de allí la gente va a hacer caso y no lo va a hacer. Pero ahora hay como un discurso bastante ambiguo y no se sabe si es correcto o no correcto hacer ese tipo de actividades. En el próximo y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, con Melissa Luc abordamos la economía feminista.
Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. Encode Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, y en el micro de Economía Feminista. Aborto legal. ¿Por qué tiene que ser gratuito en clave de salud pública? Lo explica Melissa Luc. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablándoles sobre economía feminista. Bueno, hoy quiero terminar de hablar sobre el aborto que habíamos empezado a hablar la semana pasada y me gustaría hacer algunas aclaraciones de por qué se plantea en la campaña que los abortos tienen que ser legales, seguros y gratuitos. En un primer lugar me gustaría aclarar de nuevo que la mitad de la población en el mundo y en Argentina tiene la capacidad de gestar vida dentro de sus cuerpos. Pero además hemos estado hablando a lo largo de todo el año de que esta población en particular es, primero, la más pobre, tiene trabajos más informales, por lo tanto no tiene obras sociales y tiene salarios menores a sus pares hombres. Tienen menor acceso a la educación y la salud, lo cual es muy grave con el tema del aborto porque justamente son estos dos sectores o estos dos tópicos los que pueden evitar las prácticas del aborto y evitar los embarazos no deseados si tenemos acceso primero a una educación sexual integral y segundo si tenemos acceso a anticonceptivos y a la información de cómo utilizarlos. Por otro lado, también habíamos estado hablando de que esta población es la que paga impuestos más caros en relación a sus pares hombres por el hecho de ser productos que están destinados al colectivo femenino. Y por último, habíamos dicho que había un costo elevado en el hecho de que somos las personas que podemos gestarlas, que nos tenemos que hacer cargo de la gestión menstrual y del costo que esto conlleva. Por lo tanto, por si podemos ver, la población que es la que demanda la legalidad y la posibilidad de tener un aborto seguro, legal y gratuito en Argentina es la población que está más afectada en términos económicos. Por eso se habla del hecho de que sea gratuito. Pero además se habla del tema de que sea gratuito porque cuando es gratis, en realidad lo que significa es que es un problema de salud pública. Y al ser un problema de salud pública, lo que se está diciendo que es una problemática que tiene que ser resuelta desde el Estado y que el Estado tiene que proveer las herramientas y las soluciones para esa problemática de forma que llegue a todas las personas que quieran practicarse uno, sin importar nuestra capacidad económica y nuestro desarrollo profesional dentro del sistema. Por lo tanto, lo que quiero decir es que en realidad la gratuidad no es por qué le tengo que pagar yo el aborto a una persona. En realidad lo que quiere decir es que es un tema de salud pública, que el Estado tiene que resolverlo y que el Estado tiene que dar las herramientas para que todos tengamos acceso a él en caso de quererlo. Y de hecho la evidencia empírica comprueba que cuando se legaliza y se hace un problema de salud público, como ya se ha hecho en muchos países, la cuestión del aborto, se demuestra que en realidad caen la cantidad de abortos que se practican anualmente, ya que las personas que pueden acceder a uno también pueden acceder a todo el instrumental y la educación necesaria para poder evitar los embarazos no deseados. Estamos en un cambio de época. Los cambios de época no son de un día para el otro, son procesos que se van dando a lo largo del tiempo. Y se pone en disputa, y creo que hoy es mucho más visible, el sentido común. El sentido común
aquello que consideramos razonable sin razonar, lo que los seres humanos pensamos sin pensar, aquello que nos signa una forma de relacionarnos y que tiene que ver con la forma cultural en la que nos desarrollamos a través no de nuestra vida en particular, sino de la vida de la sociedad. En nuestra sociedad, la forma de ser que impone el capitalismo ha sedimentado en nuestra cultura por más de 400 años. Por eso es muy difícil cuestionar esa forma de ser que tenemos incorporado en nuestra actividad desde el seno materno. El orden neoliberal ha puesto en el centro el consumo y el individualismo. Hoy, la pandemia nos ayuda a ver otro sentido de la vida que tiene que ver con el solidario y con la necesidad de repensar nuevos paradigmas y nuevas formas de mirar no solamente las relaciones sociales, sino las formas de producción. La pandemia puso blanco sobre negro y los mercados enmudecieron y no dieron respuesta a ninguna de las urgencias que las sociedades necesitaban resolver. Fue el Estado, aquel Estado ninguneado, el que salió a proteger y a generar distintas acciones para que la gente no se viera en el desamparo. No solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Y aquellos estados más presentes lograron que su sociedad estuviera más cubierta. En este momento de incertidumbre, donde el que tenía que dar respuestas queda en evidencia que no las da, se nos abre como sociedad una posibilidad única para proponer, pensar y construir nuevos paradigmas. Paradigmas que tengan que ver con la solidaridad, con la inclusión, con la igualdad, poniendo en el centro la vida del planeta. La buena noticia que estas formas de hacer y de pensar que tienen que ver con nuevos paradigmas solidarios de igualdad, de respeto al trabajo, a la tierra, al ambiente, ya tienen una existencia real, no solamente en nuestros territorios, sino a nivel mundial. Tiene que ver con la agroecología, tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con un montón de relaciones en las que los seres humanos reaprendemos a respetarnos y a respetar nuestra madre tierra. Hay una nueva forma de pensar y de hacer que nos invita a soñar con un mundo de igualdad. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos.